Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Bienvenidos a Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Continuamos con don Federico Villalobos, experto en temas de infraestructura y de banca de inversión. En un programa anterior veíamos en qué consiste este tema de la inversión en infraestructura y del por qué es relevante. Federico, desde el punto de vista del país, pensando hacia adelante, ¿existe alguna planificación que nos pueda orientar, servir como hoja de ruta, de guía, de cuáles son las obras de infraestructura más urgentes, más prioritarias en el país? Sí, claro. Bueno, tenemos varias propuestas. Tenemos el Plan Nacional de Transporte 2011-2035, ¿verdad? El cual apunta a una inversión global cercana a los 50.000 millones de dólares para ponernos al día en el sector transportes. Transporte, recordemos, es carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, transporte público. Grupo Consenso también ha, digamos, delimitado algunos de los proyectos que deberían ser prioritarios, al igual que la Asociación Nacional de Carreteras. Pero, digamos, tenemos una lista de proyectos, sabemos cuáles son los proyectos prioritarios, pero no necesariamente tenemos los proyectos maduros para echarlos a andar, ¿verdad? Citemos casos, San José-San Ramón, ¿verdad? Hemos estado en la discusión de cómo desarrollar este proyecto tan importante. San José-Cartago, otra carretera muy importante. Ruta 32, que es la ruta que conecta San José con la provincia de Limón. Y así podremos ir enumerando varios proyectos estratégicos de los cuales, digamos, sabemos, tenemos que hacerlos, pero no tenemos la preparación adecuada, es decir, son ideas que no han sido transformadas en proyectos aún. Este plan de desarrollo de infraestructura tan necesario y tan prioritario, ¿de quién es la responsabilidad de ejecución? Bueno, eso reside sin duda alguna en el Poder Ejecutivo, ¿verdad? El desarrollo del mismo, el llevar esas ideas a proyectos, y ahí entramos en un tema crucial e importante. Es necesario tener presente que el desarrollo de infraestructura no son 4 años, ¿verdad? No son un periodo presidencial, tampoco el desarrollo de infraestructura es exclusivamente cortar la cinta, que eso es algo, digamos, es un problema que se da a nivel global, ¿verdad? No es algo propio de Costa Rica, sino que los proyectos pues llevan una vida extensa desde su concepción hasta su construcción y posterior mantenimiento y operación, ¿verdad? Entonces, es decir, aquí tenemos dos tareas importantes de parte del Ejecutivo, tanto empujar los proyectos que ya van en camino, ¿verdad? Ejecutarlos, como preparar los proyectos del futuro. Esto tiene que ser, digamos, una rueda que no se detenga, pues el esfuerzo tiene que ser sostenido por décadas para ponernos al día. Ahora, este tema de la inversión en infraestructura no es un tema particular de Costa Rica, es un tema de todos los países. De acuerdo con esa experiencia internacional, ¿cuál ha sido la historia en cuanto a las formas de financiamiento de las obras de infraestructura? Bueno, siempre es importante, digamos, definir las dos principales. Una es con cargo al presupuesto público, ¿verdad? Es la típica, sea con impuestos o con endeudamiento público para el financiamiento de los proyectos, o la otra es acompañarse del sector privado, de dos maneras. Una es las alianzas público-privadas y las concesiones, que es, digamos, un contrato de largo plazo, Estado-sector privado, donde el Estado retiene la propiedad del activo, y la otra es la privatización completa digamos, de la infraestructura, algo que no, digamos, no veríamos factible actualmente en Costa Rica. Sí, tal vez uno cita algunos otros ejemplos, digamos, los ferrocarriles en los Estados Unidos, por ejemplo, funcionan de una manera activa con el sector privado, pero trayéndolo al contexto nuestro costarricense, diría las dos formas son endeudamiento público, ¿verdad? O bien a través de una alianza entre el sector público y el sector privado. La situación fiscal es uno de los problemas macroeconómicos principales del país. Esto quiere decir que los ingresos corrientes del gobierno apenas llegan como a un 14% del Producto Interno Bruto, y los gastos totales del gobierno oscilan cerca del 19-20%. O sea, ya hoy tenemos una situación deficitaria donde los ingresos del gobierno no son suficientes para cubrir sus gastos, siendo la mayoría gastos corrientes o gastos de transferencias.
Siendo esto así, uno no entiende, ¿verdad?, cómo es que el gobierno puede realizar obra pública. Bueno, aquí entra un tema interesante, ¿verdad? Y es una diferencia entre el fondeo y el financiamiento de proyectos, que es necesario que quienes nos están viendo lo comprendan. Una es el financiamiento, ¿verdad? Puede ser público o privado, y la otra es las fuentes de fondeo. Y aquí yo creo que es donde tenemos un tema crucial en Costa Rica. ¿Cómo fondeamos? Hay dos formas de fondear proyectos, básicamente, vía impuestos o vía tarifa. Vía tarifas, por ejemplo, el cobro de un peaje o el cobro que le hacen a uno en un aeropuerto o el cobro que le hacen a quien exporta a través de un puerto, ¿verdad? ¿Cómo puede hacer Costa Rica en esto? Pues aprovechar aquellos proyectos que pueden generar su propio fondeo. Hablemos de carreteras importantes como San José-San Ramón, como San José-Cartago, el mismo ferrocarril, ¿verdad? Haciendo la nota al pie de que el ferrocarril requeriría de un subsidio para poder ser financieramente viable. Pero aprovechar esas fuentes adicionales de fondeo para el desarrollo de proyectos. Importante también incorporando el financiamiento privado. ¿Por qué es importante incorporarlo? Porque nos interesa también que los proyectos, la deuda del proyecto, esté en el balance de la empresa privada y no esté en el balance del Estado. Es decir, que no forme parte de la deuda pública, ¿verdad? Que es algo, digamos que es un tema crítico hoy en día. Muy bien, hemos estado compartiendo con don Federico Villalobos el tema de infraestructura y esquemas de financiamiento, cómo es posible llevar a cabo obras de infraestructura que son claves para la competitividad del país. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José, Costa Rica.